recrear una situación similar, se active en modo alerta y que la persona, sin que sepa, la alergia estaría acusando una situación hacia un pasado de algún familiar que vivió un episodio dramático. Y para cerrar el bruxismo, ¿qué consejo le das a las personas que lo están sufriendo? Eh, Entendamos que no puedo controlar lo que el otro piensa o siente acerca de mí. Hola, hola, Carlitos, qué rico ¡Hola, que por Marce! fin se concretó esta idea que te había propuesto hace mucho. Hicimos un capítulo en alguna oportunidad y de ahí nos perdimos, pero ahora hemos vuelto a esto que a nosotros nos encanta, que es ayudar a la gente a despertar, a que se den cuenta de todas estos temas que son tan interesantes, porque eso nos mantiene a nosotros sanos, vibrantes, alegres. Bueno, primero, para los que no me conocen, mi nombre es Marcela Contreras. Soy una enamorada de la vida. Yo me califico así, como una persona alegre, enamorada de la vida, feliz y agradecida. Carlitos, si quieres, te presentas tú mismo. Bueno, las personas que no me conocen, también me dedico al mundo de las terapias. Mi forma quizás combina energía y espiritualidad, y hay unas sutilezas que creo que son importantes. En la medida que vamos hablando, seguramente las vamos a ir explicando con más detalle. Me encanta también esto de descubrir cosas a través de las sesiones terapéuticas, cuando llegan. Yo me siento como el Doctor House en la serie, cuando llegan los casos así que son complejos, esos que vienen después de haber pasado 5 años de psicología, después de haber estado en el psiquiatra, de haber estado y no encontrar soluciones, cuando aparecen esos casos así tan complejos, yo siento que ahí es donde yo más me entretengo. ¿Por qué? Porque me siento como el de la última fila, la última línea. Como que lo que al otro lado, por la vía tradicional, no logró solución, fijo que en el ámbito espiritual, en el ámbito invisible, energético, digamos, va a tener respuesta. Y aquí nos podemos meter en ese mundo que tú ya conoces, donde nos podemos cruzar entre lo visible y lo invisible, a hablar de temas misterios, temas paranormales, simbología. Yo interpreto sueños, entonces es que una combinación del trabajo que yo hago. Yo siempre que me presento digo que nací fallado porque cuando era niño veía espíritus fantasmas y me pasaban cosas que yo mismo no podía explicar. Al principio me sentía como una víctima de cosas que no podía entender, y después me fui dando cuenta que al final era un afortunado de poder reinterpretar cosas que, que me las enseñaron como feas, me las enseñaron como medias perturbadoras, como malignas. Y en el camino fui dando cuenta que hay cosas que no son malignas, que, que están mal interpretadas, y probablemente en nuestras conversaciones terminemos dando a entender qué significa eso realmente. Porque hay algunos conceptos que se cruzan y que están erróneos. Como por ejemplo lo que popularmente se conoce como magia negra, desde el punto de vista mío, o los sueños con el diablo, que la gente de repente me dice, oye, soñé con el diablo. No es más que una manifestación del inconsciente cuando necesita llamar tu atención para un tema muy importante. El diablo no aparece al azar, aparece cuando algo muy importante va a ocurrir y las personas se asustan. Pero en el mundo onírico la interpretación es mucho más salomónica, tiene que ver con un reto, un llamado de atención. Si no haces algo bien hecho, las consecuencias de no hacerlo de la manera adecuada, pensando en ti, porque el diablo viene a exigirte que te privilegies a ti. Por eso el diablo, ¿eh? Porque es como egoísta. El concepto del diablo en el mundo onírico es como tienes que pensar en ti de manera egoísta. Entonces aquí el universo se nos abre porque vamos a hablar de lo mismo que se ha hablado siempre, pero no con el mismo enfoque. Y por eso que cuando tú me dijiste, oye, ¿por qué no hacemos un programa? ¿Por qué no interactuamos en este sentido, hablándolo desde esta otra perspectiva? Yo dije, claro, porque hace falta, hace falta. Eh, Necesitamos que nos quiten el susto, ya nos asustaron demasiado. Claro. Estamos en una etapa donde podemos resolver, y resolver de manera amorosa, sin necesidad de pelearse tanto, sin competencia, sin rivalidad. Y la energía en este sentido, por eso tengo el símbolo del yin yang atrás, porque lejos es, siento la herramienta para mí más interesante, porque mi forma de ver el símbolo del yin yang está reinterpretada. Claro.
Entonces, son cuatro variables de la energía y esas cuatro variables cambian todo. Cuando tuvimos la constelación con las cuatro fuerzas en La Serena, yo me di cuenta que eso no lo habíamos hecho nunca en ninguna constelación, ni en Santiago, ni en Viña, ni en Copiapó, ni en Vallenar. En ninguna parte habíamos tenido una dinámica como la que se presentó en, en La Serena, y más encima partiendo la sesión de constelaciones. Tuvimos una tarde completa, pero poner las cuatro variables de la energía en el campo, en una constelación, hizo que todos nos entendiéramos a nosotros mismos, porque somos esas cuatro fuerzas. Así es que siento que se nos viene un programa interesante. Tenemos mucho de qué hablar. Mucho, mucho, Carlito. Y por eso mismo es que, bueno, este programa en particular es las enfermedades de la A a la Z, pero no vamos a poder verlas todas en un solo programa. Por eso lo vamos Mm. a dividir. De las personas que conozco, siempre buscan la solución rápida, ¿cachai? Entonces van al médico, pastilla, ok, me tomo la pastilla y se supone que con esta pastilla voy a sanar. Y lo único que estamos haciendo es combatir eso que el cuerpo nos está señalando y que es el único aviso de que algo mucho más profundo está pasando. Antes de comenzar, quiero contar algo que más adelante seguramente lo vamos a hablar, también vamos a tocar ese tema, y es que siento que a nosotros nos unió el universo, Carlito, hace muchos años atrás, porque tenemos algo en común, y no sé si tú recuerdas lo que tenemos en común, pero es que ambos somos hijos de padres espirituales. Sí, Entonces, toda la razón. somos familia finalmente, ¿cachai? Porque tenemos eso Ya. en común. Entonces, más adelante vamos a tocar ese tema. Ahora vamos a comenzar con nuestro capítulo de hoy, que son las enfermedades de la A a la Z. La primera enfermedad, que es alergia o enfermedad o síntoma, da lo mismo, pero hay muchas personas alérgicas. Ahora, yo no sé, Carlito, si tú divides las alergias digamos, del cuerpo, o sea, de la piel, perdón, de un tipo de alergia y la otra alergia que sería la rinitis y ese tipo. No sé si son lo mismo, bueno, tú nos cuentas ahí. No, no es lo mismo. Digamos, cada variable de la alergia nos va a conducir a una emoción o una experiencia distinta. Entonces, cuando hablamos de alergia, estamos hablando de reacciones que son exageraciones de nuestro sistema inmunológico. Entonces, pero esto puede deberse a sustancias. Podría ser el polen, el polvo, podría ser en el ámbito alimenticio, alguna comida, algún animal, algún medicamento. Es decir, en lo simbólico tiene que ver con la hipersensibilidad que tiene el cuerpo y que está rechazando hacia afuera. Es decir, se me está produciendo una incapacidad de procesar o vivir una etapa, y va a depender de las variables el qué es lo que me quiere decir. Por eso no todo va en la misma línea. Entonces ahí podríamos hablar de una, de otra, de otra, de otra, de otra, con distintas características. Si alguna persona se interesa o está pasando algún tema de alergia alimentaria, yo puedo ver el ámbito a nivel emocional, pero existen también alimentos específicos que pueden ayudar a una persona a una recuperación óptima. Entonces, lo que yo digo, no todo lo podemos resolver siempre nosotros, uno solo. Entonces, a veces las técnicas varían, por eso se combina biomagnetismo, ¿no es cierto?, con Reiki, aromaterapia, es decir, todas las variables de la energía en todos los elementos van a generar distintos tipos de ayuda. El cuerpo no siempre puede ser asistido en el ámbito emocional. A veces hay que ir a complementar, y por eso estas terapias se llaman complementarias, porque tienen que complementarse con otro elemento más adicional que facilite el proceso de la recuperación y que nos lleve a un estado de armonía interior. Es como volver a reconectarnos. Por lo tanto, en las alergias, si nos vamos a la biodecodificación, eh, podríamos hablar de conflictos de separación, porque eso genera alergia. Es decir, algo o alguien del entorno que generó algún tipo de dolor. Entonces, el cuerpo que hace marca la situación como una alerta, un peligro. La alergia en este sentido nos está comunicando que hay algo. Entonces, la forma que va a elegir el cuerpo podría traducirse en una alergia a pelos de gato, por ejemplo. Y eso podría
tener que ver con la pérdida de una persona que le gustaban los gatos, podría tener que ver conmigo, que a mí me fascinan los gatos, podría tener que ver en el mundo onírico, cáchate cómo se cruza el tema, con una mujer, porque los gatos representan el femenino, ¿ya? Que tenga actitudes celosas o de rivalidad inconsciente. Entonces ahí a nivel emocional se van cruzando distintas variables. Por eso para mí una terapia es no tan solo conocer los síntomas de la persona, sino que ir entrando en la conversación para poder detectar cuál de todas estas variables es la que está finalmente interactuando. Otra variable de la alergia es el rechazo interno. Hay personas que se rechazan internamente, es decir, no aceptan cosas de sí misma. Entonces, cuando una persona se está rechazando internamente a nivel emocional, y esto puede ser cualquier cosa, puede ser físico, no me gusta mi cuerpo, no me gusta, no sé, mi rollo, mi panza, mi cicatriz, mi operación, mi estría, eh, puede ser a nivel psicológico, no me gusta mi forma de ser, de pensar, de resolver conflictos, es decir, no me gustan mis emociones, soy muy llorona, demasiado sensible, es decir, aquí la variable de la alergia puede cambiar. Eh, la otra variable es las herencias, haber tenido un familiar que haya vivido una situación de peligro, de riesgo, y que el inconsciente, al recrear una situación similar, se active en modo alerta y que la persona, sin que sepa, la alergia estaría acusando una situación hacia un pasado de algún familiar que vivió un episodio dramático. Y mi cuerpo empieza a sintonizar con esa situación. Ahí, cuando no hay explicaciones muy claras, yo recomiendo constelación familiar. Porque a nivel emocional hay personas que van reaccionando a esto sin saberlo. ¿Sabes qué es lo que ocurrió en una constelación, ya que mencioné constelación? Sí. Que me impresionó el día que constelé a una persona que tenía alergia, y la alergia se la provocó su abuela religiosa y creyente. Marce, esto de las anécdotas y de cosas que uno no se imagina que pueden ocurrir, esto para mí fue de estos casos curiosos, ¿ya? Entonces, constelamos a esta niña. Llega con una alergia. Estamos hablando de una adolescente, 14, 15 años. Su carita generaba unas reacciones en el cuerpo, en la piel. Entonces, cuando hicimos la constelación y la pusimos a ella estaba muy incómoda. Pero cuando nos empezamos a devolver en el clan familiar, no había nada que la niña pudiera sentir como rechazo. Nada, nada. Entonces, yo sentí que la constelación no estaba siendo tan efectiva. Yo dije, me equivoqué, no debía haber recomendado la constelación, porque si se lleva bien con papá, mamá, el entorno, los amigos, etcétera, no sé, no había nada que por lógica yo dijera, por aquí va la cosa. No podía decir eso. Hasta que aparece la abuela en la constelación. Y la abuela se manda una frase de: yo no quiero que a mi niñita le pase nada, por eso todos los días yo la encomiendo a Dios y a los angelitos para que me la cuiden. Entonces, cuando la abuela dice eso, la persona que estaba representando a la nieta empezó con picazón inmediata. Y entonces, cuando yo veo la reacción, había estado tranquila, la alergia no estaba, ojo, no estaba. Pero cuando la abuela se mandó esa frase, entonces yo quise entender por qué una frase de protección, de amor, podría generar un comportamiento de rechazo y de picazón. La niña escuchó la frase y empezó de inmediato el rascarrasca. Y entonces me dijo, oye, no me gustó lo que dijo mi abuela, decía la niña, no me gustó. Y yo le digo, pero si no ha dicho nada malo, po. Y dice, no sé, pero algo me pasa con eso. Entonces, entendimos por primera vez que nosotros, en nuestro afán de proteger a nuestra familia, cuando hacemos invocaciones, y esas invocaciones la abuela las hacía de forma diaria, ¿tú cachai lo que significa para una viejita que su nietecita esté bien?
ella con todo el amor del mundo, pidiéndole a los ángeles, a los guías, a los maestros, a todo el mundo, digamos, que a su nietecita no le pasara nada. Lo que no sabíamos era que ella generaba una especie de campo energético, como una especie de protección sobre la nieta. Y esa protección hacía que la nieta se volviera invisible en su entorno. Y en la alergia era que ella quería vincularse con sus amistades, pero todo el mundo terminaba de alguna forma ignorándola. Como la instrucción era que no le pasara nada, nada podía entrar a su campo energético. Entonces, cuando empezamos a entender que nuestro pensamiento, nuestra emoción y que estas peticiones que nosotros hacemos con tanto amor podrían generar este tipo de comportamiento, yo le pedí a la nieta que fuera a decirle a la abuela que ella sí quería que le pasaran cosas, no malas, no negativas, pero sí quería tener una vida de interacción y todo lo demás, y explicamos simbólicamente que esa protección estaba generando una especie de manto que cubría a la niña, y de ahí venía esta sensación de estar con esta picazón que la molestaba muchísimo. Cuando hicimos eso y le explicamos al alma, a todo esto, eh, la, la abuela en la constelación, eh, cuando ella empieza a entender que ella es la causante de toda esa incomodidad de la nieta, ella por supuesto explica que intención negativa no hubo, que ella solo quería mantenerla a salvo. Todo eso se comprende perfectamente, no es problema, pero cuando ella hizo el clic, entonces yo le dije, mire, no es que deje de pedir, o sea, si usted quiere que la nieta esté bien, no es problema, pero la forma en que hacemos la petición tiene que dejar un espacio para que la nieta pueda vivir su vida. Entonces, usted podría verbalizarlo de tal manera que eso de que a su nieta no le pase nada, el nada era explícito. La energía no entiende la diferencia entre algo más o menos nada. Entonces, dejemos que la nieta viva su experiencia y que esa protección solo tenga referencia en relación a las experiencias difíciles o gente que le quiera hacer daño. Hagamos una salvedad en ese sentido y dejemos el espacio abierto. Entonces, la viejecita en la constelación representada dice, es que eso es lo que yo quiero protegerla de las cosas malas. Pero cuando ella lo verbalizaba de no quiero que a mi nieta le pase nada y lo dejaba hasta ahí, no tenía la descripción de qué significa todo eso que ella quería. Narrativa. Es muy importante en la energía la forma en que yo verbalizo. Entonces, estas constelaciones de alguna manera van dejando en evidencia que necesitamos comprender bien el alcance. Y ojo, la intención de la abuela generaba un resultado real en la nieta. Eso quiere decir que a la gente que hace oración, que está trabajando por los enfermos, que se une para trabajar en una cadena de oración, entendamos que cuando nos unimos, creamos una conciencia colectiva que sí tiene resultados, que sí ayuda a las personas. Y es muy importante ser responsable con el tipo de ayuda que quiero entregar, para que no existan estos condicionamientos que puedan traer alguna complicación. Con una buena intención podríamos cometer un error. Tal cual, Carlito. ¡Uy, qué increíble! Es que sí, el lenguaje. Porque hay un dicho que creo que lo dijo Jesús, no sé, eso de que no es lo que entra por tu boca lo que te daña, sino lo que sale de ella, porque y eso tiene mucho que ver con eso. Claro, Tiene que ver con PNL, que le llaman ahora, que es claro, cómo tú formulas las cosas que te pueden claro. dar en contra. La programación neurolingüística finalmente se encarga un poco de ir corrigiendo el lenguaje, ¿ya? Pero para una persona que está viviendo un episodio de alergia, el conflicto emocional podríamos traducirlo en frases. No me gusta lo que está pasando, no me gusta esta persona, me incomoda esta situación, me duele, no quiero estar cerca, tengo miedo a que vuelva a repetirse algo, no me siento a salvo en este ambiente. Son las frases que
diría una persona que está con su ambiente, su entorno en peligro. Y de aquí, una persona que esté sintiendo esto podría sentir estas sensaciones alérgicas. Entonces, Efectivamente, eh, Carlito, disculpa, pero mira, te quiero contar mi propia experiencia. Tú sabes que yo me salí cuando ya estaba hasta aquí de trabajar apatronada, ¿ya? Era un trabajo de servicio al cliente, que me basureaban los clientes, entonces yo ya... Y claro, meses antes de retirarme, empecé con un cuadro alérgico que era una dermatitis que no la lograba sacar. Tomé medicamentos, porque claro, en ese tiempo yo no hacía esto, no tenía idea de esto que existe, que ahora me encanta. Tomé medicamentos, me dieron que eran carísimos, me dieron unas cremitas que eran así y costaban como 50.000 pesos que me alcanzaba a echar en el brazo y se me acababa. Entonces, nada, nada. Y fue increíble, Carlito. O sea, yo renuncié al trabajo y a los 2 días no tenía una sola roncha. Eso era todo. sí, tu cuerpo te está diciendo, vámonos de aquí. No, este no es nuestro lugar. Efectivamente. Y eso tiene mucho que ver con la coherencia. Que, claro, yo lo hacía porque necesitaba como los seres humanos, digamos, entre comillas, normales, porque nosotros somos anormales, pero el común de la persona necesita un sueldo, necesita, obviamente, cubrir nuestros gastos, etcétera, 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 etcétera. Entonces yo estaba bajo esa premisa de que ese trabajo era como lo que tenía y era lo que me estaba dando para yo pagar mis cuentas y eso, y no veía más. Pero cuando vi la luz y dije, no, o sea, ya no, ya no daba más. Y te digo, en aquella época yo tenía 30 y tantos años y tenía un sinfín de manifestaciones en el cuerpo, y ahora que tengo más de 50 estoy mejor que nunca. ¿Por qué? Sí, Por este conocimiento. ¿no? Y porque empezaste a vivir lo que tú realmente quieres, sin exigencias, sin condicionamiento, sin sentirse perseguida, atosigada. Hay niños que en el colegio manifiestan situaciones. Me tocó el caso de una chiquitita que al ir a clases, de un momento a otro, empezó a manifestar vómitos. Entonces, cuando la mamá me comenta, ¿sabes qué? Mira, está pasando esto con mi hija, me llama la atención, no sé qué puede ser, es solo en el colegio. Y entonces yo le digo que el vómito literalmente representa algo que yo aborrezco. Es una imposición. Es decir, tu hija debe estar viviendo una situación incómoda con alguna persona, profesora, alumna. Algo debe estar ocurriendo ahí que está haciendo que ella sienta ese asco de vomitar. Entonces, está alertando que se siente en peligro, que se siente obligada, que se siente hacer algo que no quiere. Entonces, cuando le explico todo esto, ella inmediatamente asoció una situación que ocurre con una compañerita de curso, donde habían tenido un conflicto y la niña efectivamente no quería hablar de esto para no darle problema a la mamá. Ella no quería incomodar a la familia, pero ese conflicto que se había generado se había intensificado. Entonces, eh, ¿para qué nos sirve entender las emociones? Para precisamente encontrar posibilidades, comprender mejor lo que se puede hacer, lo que uno podría poner más atención. A entender las emociones nos va a ayudar a estar más tranquilos con nosotros mismos. Si miramos las alergias a modo del transgeneracional, las alergias se dan en los ambientes hostiles. Las alergias se dan en periodos de guerra, en periodos de epidemia, sentirse exiliado, toda esta historia antigua que se encuentra en el clan familiar también. Las pérdidas dolorosas, las muertes, eh, herencias, pérdidas graves, todo esto que la persona va viviendo va generando memorias a nivel celular. Entonces, cuando se viven experiencias de rechazo, madres que a veces sienten rechazo a sus hijos y que no tienen una explicación aparente, o, o que se van viviendo experiencias que se cruzan, no con, o sea, se manifiestan en el presente, pero en realidad vienen de una historia inconclusa anterior. Entonces, desde ahí ocurre también que hay padres que rechazan a sus hijos. Y ojo,
Lo que hemos visto en constelación de cuando tú sientes rechazo hacia un hijo, es que el que a ti te presentaron como papá no es tu papá. O sea, mira lo delicado que es. Me presentaron a un papá y me dijeron que este era mi papá y hasta ahí todo bien. Yo me lo creí, yo lo acepté, pero mi inconsciente, que sabe la verdad, cuando llega el momento de yo ser padre, yo rechazo a mi hijo y no entiendo por qué lo rechazo. Bueno, la respuesta inconsciente, cuando se aclara en constelación, es que la mamá me mintió, yo tenía otro papá, yo no supe. Entonces, el rechazo lo experimento en una generación atrás y como esa emoción quedó inconclusa, está en lo secreto, mi emocionalidad me genera un rechazo hacia mi hijo, que es lo que sintió mi verdadero papá cuando yo nací y por eso me quedé con otro. Entonces se hacen puentes, se hacen conexiones de esas que hay que mirarlas en profundidad para comprenderlas mejor. No todo está a la vista, no todo es lo que parece. Entonces, por eso este mundo de sanación nos deja una invitación a posibilidades que desconocemos y que nos Exacto. van enseñando cada vez más y más. Sí. Y para cerrar el tema de la alergia, ¿qué consejo le podemos dar a alguien que esté pasando por un cuadro alérgico? Primero comprender. Las preguntas que yo me haría es qué es lo que me incomoda, qué me molesta, qué no me gusta, qué no me agrada, porque eso inmediatamente te va a decir de dónde yo puedo ir a observar la situación que me está generando esta picazón, esta incomodidad. Es decir, son preguntas muy básicas, muy obvias que todo el mundo nos podemos hacer. Puede ser el problema, no me gusta el trabajo en el que estoy, no me gusta la comunicación que tengo con mi pareja actualmente, no me gusta el hijo de mi pareja. Es decir, aquí uno podría, piensa en todo aquello que no te gustaría que estuviese presente y vas a encontrar respuesta a lo que te está generando la reacción alérgica. Y eso en el ámbito externo. Y en la alimentación, comprender las emociones que me generan ciertos alimentos que están vinculados a ciertos sucesos. Entonces, en el ámbito de la alimentación, hay personas que generan ciertas intolerancias como consecuencias de las alergias. Entonces, hay que ver a qué, la intolerancia a qué. Y entonces ahí vamos a detectar otra variable que puede ser con el tema de la madre, tema padre, tema entorno, tema crianza. Y ahí el abanico es tan grande que ya tendríamos que entrar en los detalles para poder discernirlos. Pero las preguntas básicas es, ya, si yo pudiera moverme de un lugar que no me agrada, ya, ¿dónde está el lugar que no me agrada y hacia dónde me gustaría mover? Entonces, lo que te pasó a ti laboralmente, este lugar no me gusta, yo ya no quiero seguir haciendo esto. Entonces, tu respuesta siempre estuvo a la vista, pero no lo sabías. Tuviste que renunciar, moverte para darte cuenta que se te pasó todo cuando estaba en el otro lugar. Tal cual. Gracias, Carlito. Bueno, pasamos al segundo tema que sería bruxismo. Ah, muy bien. El bruxismo es interesante desde el punto de vista de la biodecodificación. Primero entendamos el bruxismo, digamos, en su comportamiento, ¿ya? Esto de apretar los dientes, esta sensación de que tu mandíbula se aprieta con tanta fuerza. Hay gente que se ha llegado a dañar la dentadura por la fuerza que llega a presionar. Entonces, es un hábito, tiene que ver con el inconsciente. Se le conoce como rechinar de dientes porque además ocurre de manera más fuerte durante la noche, pero no significa que no me pueda dar el bruxismo durante el día, ¿ya? Entonces, se produce un desgaste dental, las mandíbulas duelen, hay una tensión en la cervical, hay problemas de articulación, es decir, eh, representa la capacidad de morder. Ahora, ¿qué me tengo que morder? Me tengo que morder lo que no puedo controlar. Me tengo que morder lo que no puedo cambiar. Que el bruxismo representa a nivel emocional una rabia contenida. Me trago, no la digo, pero la descargo ahí en mis dientes. Tiene que ver con la impotencia.
el no poder hacer lo que me gustaría hacer o no poder defenderme de la forma que me gustaría defenderme. Tiene que ver con el exceso de control. Y si lo llevamos ahí, exceso de control, va a sufrir bruxismo la persona que quiera que otros vean las cosas de la misma manera que las veo yo. Es decir, si tú, Marcela, ves que las personas ven las cosas como ellos quieren y a ti no te afecta porque que ellos las vean como ellos quieran no es un problema para ti, y si lo llevamos al área chica, que mi mamá me vea como ella quiera, buena o mala hija, que mi papá me vea como él quiere, buena o mala hija, que mis hijas me vean como buena o mala madre, que mis hijas me vean como ellas quieran. Cuando tú te relajas y aceptas que te vean como el resto quiera, el bruxismo no existe. Pero si tú tienes una fijación con una o dos de tus hijas y te gustaría que te vieran de una forma determinada, que comprendieran lo que tú viviste, lo que tú pasaste, para que desde tu mirada ellas generen la visión de comprensión hacia tu vida. Y si eso no ocurre, y tengo una hija que me dice, no, es que tú no eres así, tú eres de esta otra manera, ahí viene el rechinar de dientes. Es cuando tú dices, pero ¿por qué me está diciendo esto? Si yo no soy así, y el otro insiste en que no, pues tú eres así, de esta manera. Y yo le quiero demostrar que están equivocados, y el otro insiste en que no, el otro tiene la razón. Entonces, el bruxismo es la lucha por querer tener la razón, a nivel inconsciente, a nivel emocional. Entonces, lo que me enoja es que no comprendo cómo pueden ver las cosas de forma tan distinta si mira todo lo que yo he vivido, cómo yo me he comportado, todo lo que he sacrificado, y ustedes vienen y me sacan esto en cara de que yo fallé en algo que lo hice con la mejor intención, pero no salió como ustedes querían. Entonces, ahí está el bruxismo a nivel emocional. No digo lo que realmente pienso. Si yo dijera lo que realmente pienso, diría, estas cabras de porquerías que se vayan a la mierda, que se creen. Entonces, claro, como no lo puedo expresar, porque además quiero tener una buena relación, decir esto solo haría que el conflicto se intensifique, que sea más grande, pero no traería soluciones. Entonces, las personas que lo viven tienen que controlar su fuerza interna, porque con demasiada intensidad quieren que los demás los vean como ellos quieren ser vistos. No es fácil. Entonces, imagínate estar enojado y no poder explotar. Entonces, en la noche, ahí estoy, con esa sensación de... Como cuando los niños se enojan, le dan las pataletas en las crisis. ¿Ha visto que hay escenas de niños que cuando no pueden hacer lo que ellos quieren, quedan así como... y están ahí como súper apretados, tensos? Sí. Entonces, no pueden decir lo que verdaderamente piensan, porque sería mandar a la punta del cerro a la gente. Pero resulta que esa misma gente a la que quiero mandar a la punta del cerro es la gente a la que yo amo. Entonces se genera una contradicción. Los amo mucho, pero los amo de una manera que ellos no pueden sentirse amados. Ellos me están rechazando, yo los quiero amar y ellos no me dan permiso para que yo los ame. Entonces es muy interesante a nivel energético. Ahora, si lo llevamos al transgeneracional y lo vemos como un tema de herencias, tiene que ver con los maltratos, las humillaciones, con los abusos. Ayer precisamente tocó una constelación de humillación, de maltrato, de abuso. La persona efectivamente tenía una ira profunda, de esas iras que se convierten en odio. O sea, una persona que terminó odiando a su madrastra porque su madrastra le arruinó la vida a golpes, a malas palabras. Entonces, claro, ella hereda una emoción no resuelta que se convierte en enfermedad de rechinar de dientes. Entonces, tiene que ver con lo que yo considero injusto, tiene relación con sentirse traicionado.
Entonces, cuando la persona está sintiendo que se le está percibiendo de una manera que no es la que a mí me gustaría que me percibieran. A mí me gustaría que vieran todo lo que yo he sacrificado, todo lo que yo he entregado. Entonces, cuando el otro no me concede eso y a cambio de algo positivo me empieza a criticar que yo falté, que no estuve, que no hice, que no dije, que fallé, entonces esa crítica que la siento injusta es la que me hace caer en esa rabia incontenible. Ok. Y para cerrar el bruxismo, ¿qué consejo le das a las personas que lo están sufriendo? Eh, Entendamos que no puedo controlar lo que el otro piensa o siente acerca de mí. Si yo renuncio a que me vean como yo quiero, a que sientan lo que yo quisiera que sintieran, el bruxismo desaparece cuando yo acepto que no tengo control sobre eso. Es decir, tú te puedes permitir amar a tus seres amados, aunque ellos no te acepten o no te quieran de la manera que tú quisieras. Entendamos que el bruxismo es la necesidad de tener a la familia feliz. O sea, cumplamos todos los roles, unámonos, mantengámonos unidos. Y cuando fracaso o siento que la vida me está derrotando porque no he conseguido la unidad familiar, si tú aprendes a soltar ese control, a soltar esa necesidad de que las cosas sean vistas como tú las ves, es altamente probable que la tensión se vaya reduciendo a tal punto que desaparezca. Pero para eso debes soltar. No puedes controlar las emociones de los demás. Ok. Es un temazo. Sí. Bueno, Carlito, por ahora vamos a llegar hasta acá. Vamos a tener una segunda, una tercera, una cuarta parte para llegar hasta la Z. Te agradezco mucho, fue muy interesante estos dos temas. Vamos a seguir, así es que si te gustó, suscríbete, toca la Comparte, campanita, comparte, dale me gusta, comenta. comenta, exactamente, todo, todo, todo lo anterior. Así es que nos Sí, vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias, Carlitos. Y como digo sí, yo, lluvia de eso. bendiciones. Ya que, que, que se permitan escribirnos si quieren o si quieren alguna enfermedad puntual que les gustaría que la comentáramos. me Siento encanta. que de repente hay personas que están viviendo algo que les cuesta entender a nivel emocional. Nosotros podríamos ofrecer una mirada distinta y este es un espacio súper rico para poder informar, aclarar y mostrar desde un enfoque conciliador, entendiendo que se puede resolver. Muy bien, cariño para la gente. Marce, Eso, abracitos, lluvia te de quiero mucho. bendiciones para Que nos todos. vaya muy bien. Chao, Ya, chao. chao, chao.